Recibí 2 disparos, pero bueno, acá estoy. Veo que mucha gente corre hacia mí. Ahí es donde tomo dimensión de lo que me estaba pasando. Bueno, perdí un riñón en el acto. Se comprometieron los intestinos, de los cuales perdí gran parte. Para mí tirar la toalla no era una opción. Nunca lo fue. Bienvenidos a Más Cerca, historias que se sienten, porque hay momentos en la vida que marcan definitivamente un antes y un después. Y nuestra invitada de hoy, Andrea, es la protagonista de un volver a vivir. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Flor, muy bien. Qué bueno que digas muy bien. Sí, muy bien. ¿Cómo llegaste a ese muy bien, a este presente? Con muchos años de trabajo consciente, interior. Y bueno, poniéndole siempre lo mejor para mi presente. Trabajaste mucho en tu vida interior, en tu vida espiritual, a partir de un hecho tremendo que te ocurrió hace 11 años. Hace 11 años, el 29 de mayo de 2015, va a ser 11 años. ¿Qué pasó ese día? Ese día fui a entrenar como todos los días. Yo entrenaba con un grupo en el Scalabrini Ortiz y tuve la mala suerte de que unos ladrones vinieron a robarle el celular a una compañera y bueno, a partir de ese momento mi vida cambió para siempre. Recibí 2 disparos y a partir de ahí, bueno, fue todo un tema. Pero bueno, acá estoy. Eso es lo importante. Estuviste internada más de 9 meses, después muchos otros meses con internación domiciliaria, después de ese hecho terrible. ¿Qué recordás de esto que acabas de decir? Del instante en el que vos estabas haciendo running, trabajando, como siempre, tu cuerpo, tu movimiento, y sucede este hecho, esta situación. Yo lo que recuerdo es, siempre estuve consciente, digamos, en todo momento. No dejaba de ser yo, de dar instrucciones, de decirle que llamaran a mis hijos. Y creo que es algo como inconsciente que te pasa en un segundo toda tu vida. Y bueno, a partir de ahí fueron todas pruebas. Día a día eran todas pruebas. Recuerdo ir en la ambulancia con mi compañera, una compañera que fue conmigo, y bueno, llegar al ECA, que fue la primera atención, y bueno, recordar que entré en un tomógrafo y ya después de ahí despertarme en una cama y que eso se hiciera eterno. Me trasladaron a poquitos días al Sanatorio de la Mujer, en donde estuve internada 9 meses y bueno, 9 largos meses, hasta que pude irme con internación domiciliaria, como vos dijiste, a mi casa y seguir todo un año de rehabilitación y de volver a empezar, literal. Dijiste que estabas entrenando, estabas corriendo con tu grupo. ¿Sabés, porque te acordás o porque te contaron qué ocurrió exactamente? ¿Quisieron robarte? ¿Quisieron robarle a alguien que estaba cerca tuyo? ¿Por qué te disparan? En realidad yo había regresado de mi entrenamiento, que era un poco de menos kilómetros que el resto, porque volvía de hacer una maratón de alto rendimiento del Raíz de los Andes, y estaba elongando, estaba en el piso, yo estaba sentada, con otros compañeros que eran los elite, los que hacían el doble que yo, pero llegaban antes. Y una compañera que no había llegado tarde estaba con el celular. Nosotros como grupo teníamos muy en claro no usábamos celulares, los dejábamos en el auto o en la camioneta del entrenador
Y bueno, en este caso particular, ella estaba con el celular cuando 2 motochorros detectaron y bueno, vinieron a arrebatarle el celular. Ella se negó, empezó a forcejear y en ese forcejeo el que la ataca se cae arriba mío. Y bueno, obviamente eso es un segundo, es una reacción, es algo que uno no puede controlar. Cuando te dicen, uno se quiere preparar, pero nadie está preparado para eso. Mi reacción inmediata fue empujarlo para salir corriendo, que era lo que sabía hacer. Y bueno, en esa confusión que dura segundos, me disparan. Yo lo único que recuerdo de ese momento es como una bomba que te estalla adentro, que te ensordece, y si bien yo ya estaba incorporada porque estaba parada, no entendía, estaba muy aturdida. Un acto reflejo hace que yo me agarre el abdomen, porque fueron en el abdomen los disparos, y cuando me miro las manos ensangrentadas, ahí me doy cuenta de lo que había pasado, porque hasta ese momento para mí era todo muy confuso. ¿Habías imaginado alguna vez justamente cómo reaccionar si te asaltaban? Algo que podía ocurrir, obviamente. No, en realidad, bueno, vivimos en Rosario, el tema de los arrebatos, de los robos, siempre existieron. Sí recuerdo de hablar mucho con mis hijos, que en esas situaciones de robo ellos entregaran la mochila, que no se resistieran, que no usaran celular en la calle. Bueno, lo que toda madre aconseja a sus hijos. Siempre decía, entreguen la mochila, no importa si les roban. Qué sé yo, primero está protegerse uno. Pero no, verme en esta situación no, nunca. Nunca y mucho menos en un lugar donde tantas personas en el mismo horario, porque no es que estaba sola. Vos imaginate que ahí entrenan, no sé, cientos de personas en el mismo horario, que nos conocemos todos de vernos, y no, es inimaginable que pase esto así tan crudamente y que además, si el objetivo era llevarse un celular, no era necesario dispararme porque yo, primero, no era la dueña, la que tenía el celular y segundo, creo que ni entendía la situación. ¿Cuándo empezás a entender lo que estaba pasando? Cuando yo me agarro el abdomen, veo que mucha gente corre hacia mí. Es como que vos estás en el centro y ves que todo el mundo se te acerca. Entonces ahí es donde tomo dimensión de lo que me estaba pasando. Enseguida me socorrieron, incluso algunos compañeros de mi mismo grupo que empezaban a llegar. Y bueno, ahí es donde me doy cuenta en qué situación estaba, en esa situación de peligro, ¿no? ¿Tuviste miedo? ¿Sentiste dolor? Dolor no tuve, o al menos que yo recuerde, que yo registre. Sí estaba aturdida, sí estaba sorda, estaba como... Pero nunca dejé de estar consciente, nunca perdí el sentido de lo que pasaba. De hecho, daba instrucciones de que la llave estaba por el auto, que hablaran con mis hijos que estaban en la facultad y bueno, en fin, mis compañeros después de un tiempo nos reíamos y dicen, Andrea siendo Andrea. ¿Y cómo es Andrea? ¿Cómo era Andrea? Bueno, Andrea es muy estructurada. Bueno, y en ese momento tuve que aprender a desarmar estructuras y reinventarme, ¿no? Y Que está bueno también. en esa reinvención de la que hablás, ¿aparece también el camino espiritual? ¿Vos lo habías recorrido antes o arranca en este proceso en el que tenés que soportar tantas cosas después de esos 2 disparos? Yo hacía unos años que venía un poco incursionando en ese camino espiritual, en ese camino de autoconocimiento,
Obviamente esto hizo que yo abrazara un poco más esas ideas y fundamentalmente, más que ideas, eran herramientas que me iban a servir. Y sí, en este camino, en los años venideros, sí tuve ayuda de muchos maestros, yo los llamo así, que cada uno con su terapia, con su convicción, con su fe, me aportó, me ayudó, y yo tomaba todo, porque creo que todo sirve cuando es amorosamente brindado por el otro. Y en ese amor enorme que recibiste durante los peores momentos, esos 9 meses internada, 1 mes en coma, un montón de operaciones, 180 dadores de sangre, Sí, recuerdo. sí, aproximadamente, y quizás también más. Ese amor que estaba alrededor, ¿qué lugar ocupó y quiénes estuvieron con vos durante esa internación tan larga? Bueno, esa es la parte que yo digo que es parte también de mi sanación, ¿no? Ahí es donde te das cuenta la red de contención que de alguna manera uno fue cultivando con los años o en la vida, y esos 9 meses me cuidaron siempre amigas. Estaban las fijas, las de los lunes en la mañana, las nocheras. El que coordinaba todo era mi hijo menor, Ramiro, que tenía una pizarra con los teléfonos de todas, con el cronograma armado. Y bueno, todas sabían, porque yo tenía como un protocolo especial, muy parecido al que vivimos años después con el COVID. Por eso tampoco, también digamos como que, esto es un paréntesis, ¿no? No me resultó difícil adaptarme a eso. Bueno, Ramiro coordinaba, y si alguna tenía, no sé, estaba resfriada, se notaba que estaba por resfriarse o algo por el estilo, tenía la orden de bajarse, y entonces él tenía la lista de los SOS. Así que bueno, creo que, volviendo a lo que vos me preguntaste, lo pude sobrellevar porque recibí en todo momento la contención de mis amigas, de conocidos, de familiares, porque en definitiva lo que te salva es el amor. Y cuando uno tiene una buena red de contención, una amorosa red de contención, es todo más fácil. Hubo que armar un equipo, por lo que vos contás, para tantos días, tantas horas. El primer mes lo pasás absolutamente en pausa porque estabas en coma. ¿Qué pasó cuando te despertaste de ese primer mes? ¿Había cambiado casi todo para vos, pero también imagino cosas en la ciudad, en el mundo? ¿Qué te contaban? ¿De qué te resguardaban? Bueno, yo el primer mes y los primeros meses yo transitaba más bien en UTI, ¿no? Estaba en UTI, de UTI al quirófano, de quirófano a UTI. Recuerdo haberme despertado en una habitación, y claro, no tomaba dimensión del tiempo. Y no sé cómo fue al pasar, si estábamos en junio, fines de junio, y entonces ahí es donde me doy cuenta que había pasado mucho tiempo. Y bueno, yo tenía, como te decía, entradas y salidas a UTI, cuestiones médicas que se complicaban. Entonces despertaba a lo mejor unos días y después no sé cuánto tiempo estaba dormida y volvía a despertar. Entonces siempre preguntaba cuando podía si ya había sido el cumpleaños de, cuánto falta para el cumpleaños de. Pasó, o sea, era como mi preocupación no poder saludar. Mis hijos, bueno, me han contado muchas historias de las cuales después nos reímos mucho, pero bueno, fue difícil. En ese tiempo difícil, tan difícil que describís, hubo momentos en los que no podías hablar.
Sí, en un momento determinado me tuvieron que hacer una traqueotomía, entonces ahí ya no podía hablar, no podía preguntar. Una amiga, muy amiga mía del alma, de San Nicolás, yo soy oriunda de allá, que es profesora, es docente, había hecho en una hoja el abecedario con la intención, y lo había plastificado todo muy, muy bien de docente, con la intención de que yo pudiera, con los dedos, armar las palabras. Claro, no tenía fuerza en los brazos. Entonces no había manera de que yo pudiera sostener o hacer un seguimiento de letra a letra, pero bien valió el esfuerzo de ellas. O sea, ¿cómo decirte? Todas desde su lugar siempre me traían algo lindo. Esta red de mujeres, qué importante. Sí, totalmente. Mujeres de mi vida, sí. También los compañeros de running, Sí. tus padres. Mis padres, mi hermano, el papá de mis hijos también estuvo presente. Y bueno, y mis hijos en todo momento. Nada, yo creo que eso también me sostenía acá en el presente. Porque una anécdota, cada una de ellas me contaba algo de sus hijos o de la vida misma, ¿no? Entonces yo esperaba al otro lunes para que volviera y es como que yo iba teniendo un registro de, ¿cómo te fue con esto? ¿Cómo te fue con lo otro? Entonces, esto lo comento porque para ver la importancia, ¿no? Que uno estando tanto tiempo y haciéndose tan largo el proceso, puedas contar con esa gente. Así que bueno, siempre agradecida, agradezco, que creo que es parte de lo más importante de todo esto. ¿Qué pasaba con vos internamente cuando te quedabas sola? Te aferrabas, obviamente, como decís, a la vida, pero ¿pensaste en algún momento que entre tantas operaciones y tan delicada tu situación, no sé, se podía terminar? Ni siquiera se te cruzaba por la cabeza. ¿Qué pasó con eso? En realidad se te cruza por la cabeza porque, digamos, yo nunca dejé de estar ajena a la gravedad de mi cuadro, de mi situación, que parecía complicarse cada vez más. Y en momentos muy, muy, muy críticos, pero también, o sea, muy dolorosos. Y cuando hablo dolorosos lo hablo desde lo físico, ¿no? Porque yo puse el cuerpo. Vos tenés un minuto en donde vos pensás que tenés los dos caminos. O tirás la toalla o seguís adelante. Y para mí tirar la toalla no era una opción, nunca lo fue. A pesar de los dolores y de lo mal que la pasaba, no era la opción. Entonces, bueno, cuando vos tomás la decisión de seguir adelante, y bueno, aceptás lo que venga y tratás de gestionar lo mejor que puedas. Pero sí, tuve miedo, no voy a decir que no, pero después entendí que el miedo no era opción. Así que aceptaba y confiaba, fundamentalmente confiaba. Yo soy creyente y bueno, me aferré mucho a la fe, me aferré mucho a Dios y confiaba en mí fundamentalmente. Confiaba en mí. Y tuviste también un equipo médico que acompañó, porque hay que estar tantos Sí. meses en terapia intensiva, internada, entrando y saliendo de operaciones, cada minuto, el día a día. A veces uno, no sé, tiene, Andrea, una gripe, está 4 días en su casa y no aguanta. Imaginarte en esos meses de tantas cosas, ¿no? Sí, tuve el mejor equipo médico que podría haber tenido. Creo que, bueno, liderado por el doctor Gustavo Marcucci, que te podría decir que él estuvo peleándola conmigo, pero codo a codo.
yo puse el cuerpo, pero él puso toda su magia, su profesionalidad. Y mirá que fue un caso difícil porque eh, el daño interno que me provocaron, que me provocó los disparos, bueno, perdí un riñón en el acto, se comprometieron los intestinos, de los cuales perdí gran parte. El páncreas en un momento también estuvo complicado. Bueno, todo lo que médicamente él iba enfrentando día a día, también es complicado. Por eso digo que sí, tuvo un buen equipo médico. Y ahí en la cadena, desde la persona de mantenimiento de la habitación hasta, bueno, el brillante Marcucci, ¿no? Pero creo que es todo un eslabón, o sea, todo era un eslabón que hacían a que yo estuviera bien. Porque además tenés que estar 9 meses en un lugar. O sea, hacían que todo fuera más fácil. Al menos así lo siento. ¿Soñabas con volver a tu casa? Sí, obviamente creo que todo paciente quiere volver a su casa, pero habíamos enfrentado tantas batallas juntos el equipo médico y yo, momentos en que me descompensaba, en que, bueno, esos momentos en que me tenían que llevar al quirófano de emergencia, que cuando llega el momento en que me plantea mi médico, tenés que volver a casa, yo me agarró una crisis de llanto y de angustia porque tenía miedo. Tenía miedo, o sea, de ahí estaba en el sanatorio, estaba controlada permanentemente, monitoreada. De hecho, yo me fui a mi casa con el monitor, con alimentación parenteral, mis hijos y mis padres entrenados en lo que se podía, en lo que no se podía, en lo que podía pasar. Entonces era una situación complicada y tenía miedo. Pero bueno, la verdad que fue recibí muy buena contención psicológica, de apoyo, del mismo sanatorio, de mi psicóloga que venía semanalmente. Y bueno, y entre todos me dieron la fuerza para volver. Y fíjate qué loco, ¿no? Porque yo me fui un X día, a la mañana, estaba todo programado, ambulancia, todo para llegar a mi casa. Yo vivo en una casa de primer piso, de alto, así que subí la escalera, despacito, como pude. Y a la tarde apareció Marcucci, yo vivo cerca del Sanatorio de la Mujer, vestido de quirófano, solo para verme y decirme, acá estoy, estás bien, y se fue. Creo que había esa conexión que paciente-médico también, que, bueno, de alguna manera me vino a dar confianza, como diciéndome, estoy acá, puedo venir, así como vine ahora, puedo venir en cualquier momento. Y también, bueno, fue esa manera también de ayudarme en ese punto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, empezar de nuevo. Dijiste varias veces, y es literal, puse el cuerpo, o sea, te disparan, pasas todo ese tiempo internada con operaciones, traqueotomías y todas las cosas que uno se pueda imaginar. Volvés a tu casa todavía con internación domiciliaria. ¿Qué sentías en ese regreso? Porque bueno, ahí empezaba la Andrea sin el equipo, en una nueva vida, sin el equipo médico y sin la contención permanente de la que vos hablabas. Y bueno, ahí es donde me tuve que hacer más fuerte en todo sentido, desde levantarme de la cama para ir hasta el baño, levantarme de la cama para comer en la mesa, en el comedor. Y sí, encontrarme con mis cosas fue fuerte también, ¿no? Con mi cama, con mi almohada, con mis paredes. Pero tuve siempre mucha ayuda y mucha contención. Y eso
y eso es lo que ayuda. ¿Qué pasa ahora y qué pasó con en aquel momento con tu imagen? Porque recuerdo, nosotras hicimos Sí, una nota para el diario La Capital porque fue un hecho muy conmocionante para la ciudad. Hubo otros, por supuesto, pero este lo fue. em, que, que te costó bastante volver a mirarte. sí. Bueno, yo había perdido básicamente el cabello, y cuando nosotras nos conocimos estaba recién creciéndome. Eh, bueno, hice muchas terapias, o sea, trabajé mucho sobre eso. Comprendí que más allá de la imagen tenía que rescatar que estaba viva, que estaba bien, que estaba sana, porque yo de todo lo que tuve y de una lista de, de medicamentos que tomaba a diario, pero una lista literal, o sea que estaba, o sea, para no equivocarme, había un par de medicamentos que me decían, lo vas a tener que tomar de por vida. Y un día decidí que no los iba a tomar más. En realidad un día me olvidé, esa es la realidad. Y me sentí bien. Entonces fui por más, dije, bueno, no lo tomo mañana. Y después, cuando fui a la consulta, le dije, mira, el protector gástrico no lo tomo más porque me siento bien, porque no me... Y bueno, a partir de ahí empecé a descubrirme comenzó como otro proceso de autoconocimiento. Y bueno, trabajé mucho, después yo tuve mucho tiempo de rehabilitación y demás, y bueno, trabajé mucho para ir volviendo a ser la que era antes. Eh, pero lo pude sortear. Y hoy sos la que era antes y qué cosas nuevas aparecieron en estos 10 años. Y hoy soy Andrea reinventada. O sea, lo que era antes creo que es mi base, son mis valores, y todo esto obviamente formó otra mujer. Eh, mm, Tuve mucho tiempo para pensar, o sea, cuando vos estás en ese estado, a veces las horas no se te pasan y entonces uno replantea. Hoy intento disfrutar más de las pequeñas cosas, eh, y trato de no perderme de nada, porque un día me fui a entrenar y volví 9 meses después a mi casa. Por suerte volví. Y para volver a estar yo en plenitud, transitaron 2 años después de ese hecho, para empezar a caminar, digamos, eh, sentirme segura. Así que sí, soy diferente. Eh, Entiendo que uno empieza a construir otra mirada y bueno, a tratar de tomármela con más liviandad o ver cómo lo puedo resolver. Ya no me pregunto tanto los por qué, sino para qué, que me parece que es mucho más constructivo. ¿Y te preguntaste en algún momento por qué y sentiste rencor y sentiste necesidad o deseo de venganza, por ejemplo, por algo tan tremendo e injusto como lo que te pasó? En venganza nunca pensé. Bronca sí tuve. La primera vez que nos vimos creo que nos despedimos y yo te dije, ahora quiero sanar, que hablábamos un poco del espacio para la bronca. Sí, me enojé mucho, pero en realidad lo único que me enoja hoy es ver que todavía siguen pasando estas cosas. Tuvimos hace 2 años una demostración de eso y que no podamos evolucionar en eso. Y me enoja más la falta de justicia. Pero ¿Encontraron, perdón, a los responsables? ¿Hubo algo en relación a eso?
Nunca recibí ningún tipo de noticia de parte del juzgado que tenía mi causa y entendí que tampoco la iba a tener, entonces decidí no hacer nada. Porque yo ya me había enfrentado con la batalla de sobrevivir y de estar bien. La verdad es decir, basada en los resultados, no tenía ganas de volver a exponerme y no hice nada. No sé nada y tampoco creo que hayan hecho nada. Esta es una respuesta que yo conozco porque por estas cuestiones que tiene el periodismo, estuve ahí el primer día que volviste al lugar donde te dispararon. ¿Qué te llevó a volver? ¿Qué pasó cuando por primera vez después de tantos meses volviste a estar exactamente en el lugar donde tu vida había cambiado, como vos dijiste, para siempre? Yo volví cuando vos me llevaste. Hasta ese momento yo no había podido y te confieso que nunca más volví, nunca más fui. Ejemplo, no es un lugar que puedo ir, pero no me siento cómoda, porque después de mí, en ese mismo lugar, siguieron ocurriendo otros hechos de inseguridad. Y a veces lo triste es ver que no todas las historias terminan como la mía, terminan en un cara a cara hablando con vos. Entonces, no volví. De hecho, cuando volví a entrenar, cambié de grupo y cambié de lugar físico, obviamente. Y me fui a entrenar al estadio, porque creo que inconscientemente yo ahí me sentía resguardada, protegida. Después de unos meses ya salí al parque, pero bueno, una anécdota. ¿Y hoy qué sentís o quiénes sentís que te protegen, Andrea? Yo siento y sentí siempre en ese momento, tengo un montón de recuerdos. Yo tuve unos abuelos muy presentes, tuve la suerte de tenerlos hasta muy grande. Y siento que ellos, es más, yo los he visto, ellos estaban conmigo. Suena loco, pero es así. Y siento que ellos siempre me están acompañando. Siento que Dios no me soltó la mano. eh, y fundamentalmente creo mucho en mí. Y creo que eso es parte de mi capital. Gracias por venir, por recordar esta parte tan difícil de tu vida y por, como dijiste, la posibilidad de volver a encontrarnos. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.